Bueno, chicos de Khalil, María del Carmen, Iraida, no sé si los que estén y no sé quién va a comenzar a hablar, quieren contar la experiencia del Congreso de Cosmosociología, cómo lo vivieron, qué pudieron experimentar con la gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces aprovecho para comenzar contándoles para que se entienda la idea bien desde el principio. Nos hemos dado cuenta, no solo yo, sino muchas personas a lo largo del mundo, que en estos siglos recientes han habido muchos desarrollos desde la ciencia, desde la filosofía, la espiritualidad, acerca de cómo funciona el universo, desde cuestiones de la física cuántica, la psicología, la sistémica. Más parece haber una dificultad todavía a nivel social en integrar esos aprendizajes a la vida diaria. Pareciera que hay una desconexión entre lo que es la naturaleza y el ser humano. Fíjense que normalmente hablamos de me gusta estar en la naturaleza, ¿no? O fui el fin de semana a estar en la naturaleza, como si el resto de la semana estuviéramos totalmente desconectados. Y también nos enseñan desde pequeños a pensar el universo como si fuera de la estratosfera para afuera, las estrellas y los planetas, y no como que nosotros somos el universo también. Y por ende, las mismas reglas, las mismas dinámicas que rigen todo el cosmos, también nos rigen a nosotros, desde nuestras relaciones personales, nuestra salud y cada cosa del día a día, inclusive nuestras propias mentes. Entonces, lo que nos hemos propuesto es generar una disciplina que estudie esa interrelación específicamente del cosmos y sus leyes naturales aplicadas a la vida diaria, para que justamente no solo tengamos que regirnos por las leyes artificiales que hemos creado los seres humanos, sino que podamos vivir el día a día también, entendiendo las mismas leyes que mueven los planetas, que hacen crecer las flores, las plantas, que equilibran los sistemas también automáticamente. Entonces, cualquiera que haya estudiado la ecología, por ejemplo, climatología, física, sabe que los sistemas tienden a equilibrarse y a buscar el equilibrio, la armonía en general. Entonces, si nosotros logramos tener conciencia de esas dinámicas y vivir en base a ellas, también tenemos al universo, que es un gran aliado a nuestro favor también. Y no hace falta estar remando contra la corriente, como se suele hacer en la sociedad, sino justamente ir a favor de ese flujo natural. Entonces, si bien se han estado desarrollando muchos paradigmas, desde la ciencia, por ejemplo, estaba faltando ese puente que conecte esa cuestión universal con lo bien particular y de la vida diaria. Las cuestiones cotidianas como cuál es la ley universal que se activa cuando uno se enoja, cuando el proyecto le fracasa, cuando las personas no asisten a los eventos, cuando, bueno, etcétera, etcétera, con cada cuestión. Y también entender por qué a veces las cosas parecen salir tan armónicamente. O sea, ¿qué estuvo ahí en juego? Para que de pronto todo se sincronizara y hubiera una reunión mágica, un momento mágico con otra persona, una época política donde todo funcionó bien, y después, ¿qué pasó? Y no solo basarnos en las creencias propias, en los criterios subjetivos, sino tener en común algo que todos podamos ver y digamos, ah, sí, es verdad, mire, lo que pasó fue esto, estamos todos de acuerdo, lo podemos ver, lo podemos experimentar, sentir, y que podamos decir sí. Y entonces ahora, ¿qué solución generamos en conflicto? ¿Qué ley, qué principio universal y natural vamos a aplicar ahora para resolver la cuestión? Entonces, básicamente esa disciplina donde nos ocupamos de eso, las leyes naturales aplicadas a la vida diaria, es lo que llamamos cosmosociología. Que cosmos significa orden, se refiere específicamente al orden de la naturaleza, y la sociología, que en su etimología viene de socio, que significa aliado, significa compañero, y de logos, que es la inteligencia y la palabra al servicio de la creación, convertida en acción. Entonces, a través de la cosmosociología integramos ese orden universal, nos hacemos aliados de ese orden y a través de nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra conciencia
pues la ponemos en práctica también. Desde ahí, hace varios años, he generado lo que llamamos el Organismo de Investigación y Aplicación de Cosmosociología, resumido como OIA de Cosmosociología, que, bueno, desde hace varios años hemos sido también mencionados como Embajada de Paz, y por ende desde ahí desarrollamos muchos proyectos que tienen que ver con la paz enfocada en diversos ámbitos, como por ejemplo, cómo aplicar estas leyes a la economía, para generar una economía justa, equitativa, donde todos ganemos lo que queremos ganar y nadie pierda lo que no quiere perder. Cómo aplicarlo a la política, comenzando desde lo micro, generando nuevos modelos organizacionales, nuevos modelos de liderazgo, nuevos modelos que después se puedan replicar en diferentes escalas también. Que esto es lo bueno de pensar en un sentido universal. Si tú te riges nada más por principios particulares, eso no es escalable después. Y ese es el problema de muchos sistemas, comunidades y demás, que funcionan bastante bien en determinado nivel, con determinada cantidad de personas, en una determinada geografía, como las ecoaldeas, muchas comunidades y proyectos con personas, pero cuando lo quieres trasladar a otro país, o a personas que tienen otra cultura, o a otra escala, cuando lo quieres hacer crecer, dejan de funcionar. Y de hecho, lo mismo que antes funcionaba bien, comienza a producir conflictos. Justamente porque está pensado ese tipo de modelo en base a principios particulares. Entonces la idea es qué principios generales podemos usar que después se puedan replicar e inspirar a personas en otras partes del mundo, con otras religiones, con otros tipos de pensamiento, y por ende que podamos estar de acuerdo también. Entonces, y a la vez considerando las riquezas propias de cada lugar. Entonces le voy a compartir, a ver si puedo. ¿Sería posible que me habiliten compartir pantalla un momento? Así les comparto una imagen como para que nos quede un recuerdo. ¿Vos podés, Cari? Si no, les traigo por aquí, tengo un dibujito. A ver, déjame ver. Entonces, en la cosmosociología usamos un logo que seguramente en algunas variantes lo conocerán desde la geometría sagrada, por ejemplo, y nosotros procuramos enriquecer ese significado, por ejemplo, entendiendo que con esta manera de comprender el universo, lo que estamos Podés haciendo... compartir, Khalil, si querés, ¿eh? ¿Ya está? Sí. A ver. Sí, si me confirman cuando lo estén viendo. Ahí estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Lo vemos. Muy bien, gracias. Entonces, lo que procuramos es generar esta unificación de paradigmas, considerando, por ejemplo, la ciencia y la filosofía, o sea, la parte más racional, considerando la parte teológica y el conocimiento de la divinidad que hay en cada cultura, no solo la católica o cristiana, sino cuáles son las concepciones que cada cultura tiene de Dios o de la creación de la realidad, ese nivel desde el cual se crea el universo. Integrar también la mitología, las leyendas, los discursos, los relatos que hay en cada lugar, y a la vez integrar las diferentes escalas del universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, pasando por lo que podríamos decir el medio desde nuestra percepción, que es el terreno humano en el que nos movemos todos los días. Y entender cuáles son las ligazones, las relaciones entre todo eso, cuáles son esos principios, como si el universo fuera un tablero de juego que tiene sus reglas, y esas reglas son esas leyes universales. Entonces, si todos aprendemos a jugarlas mejor, justamente vamos a poder conseguir que cada uno logre lo que quiere en sus propias vidas, sin entrar en conflicto a la vez con los intereses de los demás, que es algo muy común y que suele ser la base de muchos conflictos sociales. Entonces, el universo, al tener un orden y una armonía, naturalmente va acomodando las cosas si le permitimos que así sea, si nos ponemos en función y cooperamos también con ese orden. Entonces,
la idea desde esta cosmosociología y de lo que hemos planteado desde el Congreso, que hemos estado realizando durante la semana pasada, ha sido invitar a investigadores de todo el mundo, de estas diferentes áreas del conocimiento, disciplinas, abordajes, y también especialistas en estudiar desde lo más pequeño, como las partículas, las cuestiones físicas más pequeñas, que de hecho han habido unas ponencias muy interesantes con respecto a eso, donde nos han explicado cómo el orden de los átomos y de cada partícula se replica también fractalmente en otros niveles y qué implicancias tiene eso para nuestra vida diaria, para el flujo de energía, para la manera de entender nuestro lugar en el universo y para aprovechar también esa energía, inclusive para generar nuevas tecnologías más limpias, más sustentables y a la vez que no sean tan caras, porque ese suele ser también un problema de que cuando surgen desarrollos científicos nuevos, normalmente se suelen quedar usados en el plano militar o cosas así, porque son tecnologías supuestamente muy caras para aplicarlas a las sociedades. Hemos también recorrido investigaciones, personas que han estado procurando aplicar estas leyes en diferentes niveles, dentro de los cuales aquí están algunos compañeros también que han sido ponentes y ya en un momento les invitaré si quieren compartir un poco de qué han hablado. Y también estudiando lo macro, cómo los grandes sistemas de la sociedad y del universo se relacionan, y sobre todo lo que nosotros, por lo menos en lo personal desde el Consejo de Paz, podemos extraer de esto es de qué manera aplicar esos principios y esas reglas justamente para el tema de la paz, para lograr la mayor armonía y el mayor bien posible para todos los seres. Dentro de eso, a ver, voy a dejar de compartir un momento. Les quiero contar especialmente que en estos años, que llevamos 4 años de, les podría decir, 1461 días de experimentos ininterrumpidos en la vida propia de muchos de nosotros, nuestro equipo está conformado actualmente por 12 personas, el equipo principal. Estamos en diferentes países y diferentes continentes. Después somos alrededor de 30 también con los conectores y colaboradores también que elaboramos en red. Entonces, en el día a día, en nuestra propia organización, estamos todo el tiempo procurando aplicar estos principios para ir aprendiendo justamente cada vez de nosotros, para resolver los conflictos que van surgiendo. Y eso es importante saberlo y entenderlo, que el conflicto a veces surge y lo importante es aprender a resolverlo, no quedarnos ahí anclados. Y gracias a estas herramientas, pues vamos comprobando que efectivamente sirven, que sirven como un criterio en común, como puntos de referencia y que van conformando también un determinado camino. Y en base a eso, antes de pasar a las cosas puntuales del Congreso, hace ya creo que un par de años iniciamos con María del Carmen, que está aquí presente, una investigación específica que era aplicar estas leyes universales para entender el proceso de la paz y entenderlo como en la naturaleza, como un ciclo, porque nos acostumbramos a pensar el tiempo como si fuera una línea y también pensar linealmente el espacio. Y en la naturaleza, sin embargo, todo es cíclico, es autorrecurrente. Uno fractalmente vuelve a los mismos patrones espaciales y temporales. Tendemos a volver a los mismos tipos de personas que nos reencontramos una y otra vez, por ende a los mismos tipos de relaciones, de conflictos. Y también, como bien explica Raúl, que ha sido uno de los ponentes, nos ha estado explicando en el Congreso el tiempo fractal. Como también en la historia de la humanidad tendemos a volver sobre las mismas cuestiones históricas, ya sea las dictaduras, las guerras, las discusiones políticas. Y cuando entiendes todo ese orden, te das cuenta de que tienes que comenzar a aplicar esa fractalidad y ciclicidad a las organizaciones también y a las relaciones propias. Como dice Raúl, sin obsesionarse, porque podrías estar, hay fórmulas y todo, que podrías estar todos los días haciendo cálculos, a ver cuándo se va a repetir tal historia o tal patrón, pero por lo menos plantearte que, como nosotros lo hacemos en el OIA, si hace determinados meses que hemos tenido un problema, va a ser muy posible que esta semana se vuelva a repetir ese tipo de patrón.
Entonces, estemos atentos. Por ejemplo, para no enojarnos ante eso, o si nos enojamos, para no tomar eso como excusa para pelearnos, para no tomarlo como excusa para salir de la organización o para renunciar del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, estar preparado de esta forma, integrando y entendiendo ese orden cósmico, nos ayuda inclusive a anticiparnos a las posibilidades de conflictos, de discordancias y demás. Y estar también atentos a la propia mente, a cómo uno a veces va a tender a pensar de ciertas maneras y a reaccionar de ciertas formas. Y de esa forma es como que ya estás desactivando el conflicto antes inclusive de que emerja. Porque en cierta forma podríamos decir que los conflictos y las situaciones difíciles, no necesariamente las peleas, pero las dificultades, las resistencias, tienen que ver también con fuerzas universales. Como bien decía Newton, toda acción genera una reacción también. Por ley de causa y efecto, toda causa genera un efecto. Y a veces esas fuerzas se contraponen por cuestiones naturales. Eso se puede ver en los animales, inclusive en las plantas. Las plantas, en base a la resistencia del ambiente, desarrollan una mayor fortaleza, por ejemplo, en sus raíces. Se acostumbran a hacer las raíces más profundas, a hacer los troncos más anchos, a hacerse más resistentes ante el viento. Entonces, ahí vemos cómo esas polaridades, esas confrontaciones en un sentido natural, generan también y propician la evolución, si uno lo sabe aprender a usar. Y si estás bastante inconsciente de ese orden natural, pues seguramente vas a terminar peleándote, enojándote y demás cosas tan comunes en la sociedad. Entonces, de todas estas cosas y mucho más, hemos estado hablando en el Congreso y específicamente quería compartirles, también regalarles hoy, que hace 2 años con María comenzamos esta investigación específica aplicando esto a la cuestión de la paz, más allá de que la paz esté implicada en todos los demás ámbitos. Y lo que nos hemos planteado es cuáles son los patrones recurrentes que todos seguimos a la hora de generar paz. Si es que podemos distinguir en esos ciclos naturales determinadas etapas a las que podemos ir estando de acuerdo. Y hemos decodificado 4 etapas principales que uno va recorriendo, desde el momento en que podría decir que no estás en paz para llegar a la paz. E inclusive, inevitablemente hemos llegado también a la conclusión de que cuando llegas a la paz, igual no es que termina ahí el ciclo. Hay un tramo extra después de la paz, que es lo que por lo menos nosotros hemos llamado el compromiso. Compromiso, etimológicamente, viene de com, que significa ir junto, pro, que significa avanzar hacia adelante y hacia afuera, y misum significa mensaje. Entonces el compromiso es, ya que hemos alcanzado la paz, y ahora podemos decir que estamos en paz y estamos pensando de esta forma armónica, ahora nos comprometemos a llevar adelante ese mensaje, a sostenerlo también y a mantenerlo en el tiempo. Porque si no, la paz podría ser algo totalmente fugaz, podría ser algo que experimentamos unos minutos al día nada más. Entonces, esta etapa del compromiso también nos ayuda a las dinámicas para favorecer el mantenimiento lo más armónicamente posible de eso que hemos logrado. Y que es algo que, fíjense que en el pacifismo y en los grandes inspiradores sociales, muchas veces o no es tenido en cuenta por el general de las personas, a veces por los líderes, por los inspiradores, porque se logran a veces muy grandes cosas, muy hermosas. Seguramente, no sé, después podrán compartir también desde el consejo alguna experiencia donde han logrado un gran evento, una cosa muy buena, muy armónica, y de pronto después no se sostiene. ¿Cómo, Susana? Ah, bueno, parece que se le activó el micrófono. Entonces, hemos puesto este desarrollo acerca de las etapas de la paz en una serie de videos, una clase que está disponible gratuita en nuestro sitio web, que aquí la voy a compartir en el chat, así después pueden revisarla tranquilos y también compartirla si les gusta.
Entonces, bueno, quería aprovechar, ya que estamos en el Consejo, para contarles eso específicamente, y que a lo largo del Congreso, pues, han habido ponentes de diferentes países, 16 países, diferentes temáticas, y le doy la invitación ahora a alguno de mis compañeros, por ejemplo a María, si está disponible, que nos cuente brevemente en qué ha consistido su ponencia, y también si ella les puede aportar alguna relación que le encuentre con la paz. ¿Estás por ahí, María? Claro que sí, ¿me escuchan? Yo sí. Sí, sí, se escucha, sí. Muchas gracias. Bueno, pues les voy a contar que en esta ocasión en el Congreso decidí dirigir mi ponencia hacia la reflexión, principalmente orientada para papás, mamás y educadoras, educadores de los niños, en relación a reflexionar acerca de una situación, bueno, abierta a todos en una situación hipotética y específicamente para esos roles, en lo siguiente: si tuvieras que educar o explicarle a una niña acerca de su menarquía desde las premisas de que, o sea, va a llegar y es inminente que dentro de 10 minutos le tienes que explicar su menarquía y la niña no ha escuchado nunca acerca de ello, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a explicar acerca del ciclo menstrual? Y se los consulto a ustedes también para que se pongan en esa posición. Y básicamente la ponencia está dirigida a reflexionar sobre eso. Mi ponencia se titula Las leyes universales como sistema de referencias confiable para pensar el ciclo menstrual. Y bueno, ya durante la ponencia conversamos acerca de elementos que considero importantes de manera muy introductoria, que tiene que ver con darnos cuenta desde dónde pensamos e interpretamos la información que existe hoy sobre el ciclo menstrual y entonces también en base a qué elegimos, qué información brindar y la relevancia que eso tiene realmente en el desarrollo de la vida de las mujeres, de los hombres y de las sociedades. Porque impacta muchísimo lo que a una niña se le dice acerca de su ciclo menstrual en lo que tiene que ver con su configuración de su propia identidad como mujer y también en cómo se relaciona consigo misma a partir de la experiencia de dicho proceso. Es un fenómeno pues natural. Incluso llegamos dentro de la ponencia yo llego a plantear el cuestionamiento de que hay muchas iniciativas hoy día ya dándose cuenta de que efectivamente ha habido mucha tergiversación o mucha información y creencias negativas en torno al ciclo menstrual, y se están reconociendo efectos como por ejemplo niñas en India que se suicidan porque el sistema de creencias de India en torno al ciclo menstrual favorece mucha vergüenza en la experiencia del proceso de menstruar, por ejemplo, y cómo hay casos de niñas que se han suicidado por un evento en el que pues vino la menstruación, estando en la escuela ocurre un manchado y es altamente regañada por el profesor. Y eso desencadena, bueno, una situación que ella en una carta anuncia que se va a quitar la vida, explica que la vergüenza que experimenta es muy grande y prefiere quitarse la vida. Entonces, desde un caso así hasta algunas experiencias muy, muy cercanas que planteo en la conferencia, pues doy pie a la reflexión de hoy día hay mucha información, incluso información que parece muy, muy útil y bonita. Lo que yo les planteo es realmente cuestionarnos en base a qué referencias tomamos cierta información para transmitir. Porque hay políticas públicas que hoy en día, al darse cuenta de ese tipo de fenómenos, dicen, ok, hay que intervenir, magnífico. Y luego, ¿qué propuestas de solución se hacen? Y muchas veces las propuestas de solución aterrizan. Por ejemplo, hoy en día se está promoviendo que para dar solución a que las niñas no tengan deserción escolar, entonces se les brinden compresas que son toallas femeninas
desechables, o sea, ahí se está ignorando por completo el fenómeno ambiental, y no se está yendo como al origen de las creencias, porque el tema es que las niñas no falten a clases porque están menstruando, con una intención de promover la higiene, que eso me parece muy bueno, más las soluciones son démosles compresas y así ellas podrán ir a la escuela y no tendrán como los efectos bueno, por ejemplo, en el caso de India, pues por el sistema de creencias hay mucha falta se propicia fácilmente mucha falta de higiene en el proceso de recibir la menstruación. Y yo ahí cuestiono claramente el tema de por qué no se han puesto a pensar que si pensamos cíclicamente, el sistema educativo no está organizado para facilitar que una mujer que menstrua en ese periodo menstrual disponga del tiempo para ocuparse de labores de mujer menstruante. Que no es excusa, no es como que me voy a quedar a dormir. En realidad, cuando uno se aprende el ciclo menstrual desde la lógica de las leyes universales, empezamos a descubrir que hay tareas muy interesantes que las mujeres podemos realizar en esa etapa. Pero claro, que el sistema, al ignorar la ciclicidad, los ritmos, la riqueza de cada etapa en la creación de realidad, al haberse dirigido muchísimo a la etapa creadora, hacia el brindar hacia afuera, como la etapa primavera y verano del ciclo estacional de la Tierra, se ignoran muy fácilmente los procesos de destrucción que ocurren, por ejemplo, en las etapas de otoño y de invierno, y que implican también hacer revisiones internas y otro tipo de procesos, que específicamente en la experiencia del ciclo menstrual sí que hay unas tareas de recolectar la sangre menstrual, recapitular, porque ahí nos da una información más biológica, sino psicoemocional, y luego la entrega de la sangre a la tierra, por ejemplo, porque lo que promueve la idea de las compresas desechables, además de que es un alto contaminante, ya se sabe, tardan 500 años en degenerarse, también promueve la idea de basura. Y hay una gran desconexión entonces del proceso creador, que cada mujer tiene la posibilidad de reconocer cómo funciona el universo a la hora de crear realidad a partir de su ciclo menstrual. Más la conferencia está ahí, dirigida a reflexionar. Me plantearon varias preguntas y ahí planteamos varias cosillas para que cada quien allí entre un poquito a generar aperturas en su mente. Y posteriormente, sí, en el Congreso desarrollé una ponencia para aquellos que están, un taller para aquellos que están interesados en ir un paso más y ya no solo quedarse así como que, ok. Y realmente en el taller se trata de facilitar que cada quien reconozca qué información hay en su mente respecto al ciclo menstrual. Y ya se trata de eso, que cada uno reconozca la información que hay y a partir de ahí entonces poder realmente hacer un cambio en el desde dónde para plantearse, entonces sí, conocer el ciclo menstrual pensado desde las referencias de las leyes universales, que es la propuesta que planteo. Y como se pueden dar cuenta, pues María. el tema de la paz allí, pues tiene mucho que ver con la paz de una mujer consigo misma, su propia identidad, y también la paz a la hora de interactuar y comunicarnos con los demás, y entonces de pensar también nuestra organización, por ejemplo, en el caso de los sistemas educativos y en general, pues de los procesos que implican pues la creación de vida. Entonces, pues por ahí se abren muchos temas que se pueden abordar desde el enfoque de paz. Ahora sí, gracias, Khalil. Gracias, María, por compartir. Y si están disponibles, vamos a invitar a Rubén y Elina, que están en Finlandia. Muchas gracias por la invitación. Sí. Nosotros, bueno, compartimos una ponencia que tiene que ver también con una experiencia propia. Y la ponencia, básicamente, o sea,
en términos generales está muy basada en lo que experimentamos y cómo aplicamos las leyes universales. Entonces, bueno, el título de la ponencia es Natalidad con leyes universales aplicadas a la concepción, gestación y parto. Y lo que, bueno, como somos padres y como veis, tenemos aquí presente a nuestra hija Alma y también está su hermano por aquí que se llama Elian. Entonces, bueno, resumidamente que quisimos hacer esta a raíz, bueno, a raíz o desde dónde de nuestro primer hijo, nuestro primer hijo, hacia la segunda experiencia de nuestra segunda hija, hemos hecho un proceso de aplicar las leyes naturales y nos hemos hecho diferentes propósitos para aplicarlas y ver también los resultados. Entonces tuvimos unos resultados muy eficientes y muy bonitos y amorosos que también vienen muy de la mano de este encuentro. Y un poco lo que comentaba Khalil antes también de las leyes naturales tiene que ver un poco con la natalidad consciente, que era el propósito de tener un parto en casa de una manera natural, respetando los ciclos naturales. Y bueno, ahí en la ponencia hablamos también sobre cuestiones de cómo hoy en día nos damos cuenta de esa separación también que hay con los ciclos naturales y con todo el tema de la medicalización, con todo el tema de, bueno, muchas cuestiones que se ponen en juego, y hemos querido tener la experiencia y compartirla pues también para inspirar a otras personas que estén en ese proceso o que les sirva también para otros procesos que estén relacionados de algún modo. Gracias, Rubén. Y relacionando todo este tema con la paz, estaba ahora reflexionándolo y por un lado, todo eso y la aplicación de las leyes universales en este proceso nos ha traído mucha paz personal, ya que hubo varios desórdenes en la primera experiencia que tuvimos. Y por otro lado, he pensado mucho en cómo se puede nacer a este planeta de forma pacífica, que no tiene que ser una lucha, no tiene que ser entrar en guerra, nada más llegar, sino respetando mucho lo que son los ciclos del bebé, lo que son los ciclos de la madre y de toda la familia. Entonces, como luego tuvimos una experiencia así, donde todo fluyó de forma natural, totalmente, cosas como la recuperación después del parto fue muy rápido, prácticamente cuestión de días ya estuvimos haciendo nuestra vida normal. Y también el estado de ella estaba perfecta al nacer. Entonces, dio mucho para reflexionar respecto a la aplicación de las leyes universales en este ámbito. Y la riqueza en esta charla ha sido que hemos tenido dos experiencias muy diferentes y un aprendizaje de unos 2 años entre cada experiencia. Y también la riqueza de formar parte del OIA de Cosmosociología y ahí tener un reflejo y un espacio para compartir todas estas experiencias para ir mejorándolas y aprender nuevas aplicaciones de nuevos conocimientos. Entonces, bueno, fue un placer de compartir la charla en el Congreso también y también disfrutar de todas otras charlas que eran muy importantes e interesantes también. Quiero añadir que cuando hicimos la ponencia todavía no había nacido Alma. O sea, estábamos hacia el final del proceso y fue muy lindo porque estábamos compartiendo un poco pues, la experiencia que estábamos teniendo de cómo aplicábamos las leyes universales, cómo estábamos aplicando pues, muchas de las cuestiones que mencionaba anteriormente Khalil que aplicamos en el OIA de Cosmosociología. Y entonces ha sido muy bonito tener la ponencia antes y luego ver el resultado y haber vivido toda la experiencia y poder compartir pues, a todas las personas que correspondan, ¿no? que se vean atraídas. Y última cosa que quería comentar en referente a la paz, porque hicimos no sé si todo el mundo está familiarizado con el Blessing Way.
Bueno, hicimos 2 Blessing Ways para el nacimiento, antes del nacimiento, y uno de ellos lo hicimos con el OIA de Cosmosociología, con los miembros del OIA, y una de las cosas que hicimos fue ordenar la palabra, que los propósitos y que cómo hacíamos cómo generábamos la invocación del propósito. Y una de las cosas que yo me propuse era confianza. Y una de las invocaciones fue: confío en mí mismo y aprendo a estar en paz ante mis fallas y faltas. Y bueno, eso quería compartirles también porque pienso que sirve y que puede servir para muchas personas. Bueno, muchas gracias, Elina y Rubén, por compartir esa experiencia. Y bueno, es lindo también tener ahí a Alma y poder mostrar también el fruto de todas esas vivencias. Gracias por el tiempo que nos están brindando, amigos del Consejo de Paz. Invito, si está preparada, a Iraida a que nos comparta brevemente en qué consistió su ponencia. Hola nuevamente, gracias Khalil y gracias a todos que han compartido tan bonito este momento. Bueno, mi conferencia realmente, mi ponencia y participación dentro del primer Congreso Internacional de Cosmosociología trató justamente de vive y aplica las 7 leyes universales a través de la meditación guiada por mi persona. Esto fue un proyecto que surgió y nació de mi inspiración y también de investigación, que dentro de esto no vi que hacía falta algo así, ¿no? Que había que poner, independientemente de que las personas supieran o no meditar, hacerles como una guía hacia eso. Y en eso consistió la conferencia en grandes rasgos, y también facilité en el taller, cuando se va a profundizar aún más, justamente 7 videos en los cuales hemos desarrollado Pablo Capisto y mi persona. Y bueno, y allí está también a disposición de todo aquel que quiera profundizar sobre las 7 leyes universales y vivir esa experiencia, ¿no?, en otros mundos y mundos más sutiles, para traer esa realidad también a su mundo más denso, que es este en el que nos encontramos, o en esta dimensión. Eso por lo pronto. Y bueno, con respecto a la meditación, sabemos que nos porta la paz, nos lleva justamente a profundizar y a estar en integración y alineación con lo que verdaderamente somos, con nuestra esencia divina, y eso es lo que vamos entonces a proyectar y a manifestar fuera de nosotros, tanto dentro, por supuesto, cuando estamos alineados a ello, inmediatamente eso es lo que vamos a manifestar en nuestro entorno y vamos a traer la paz en nuestras vidas. Hace muchos años, cuando estaba muy, muy joven, recuerdo que cantábamos, porque hice también tanta experiencia con el sincronario de las 13 lunas y también con José Argüelles, digamos, con figuras representativas, en este caso como los Lakotas norteamericanos, Phil Lane. Hicimos varias ceremonias con respecto a la paz, o estas culturas ancestrales que de alguna manera están también impregnadas en mí, en mi campo, y eso también ha servido a esta colaboración y a esta contribución que estoy dando en este día. Y doy gracias a todos ustedes por el Consejo de Paz, aunque ya he estado con ustedes, aunque no lo recuerdan, pero el año pasado estuve celebrando justamente en septiembre, con un logo muy lindo del arco iris, de la paz, y estuve aquí también celebrando y me encantaban las canciones que estaban sonando, súper bonitas. Y bueno, realmente inspirador, realmente entusiasmante el estar aquí, el compartir e intercambiar con cada uno, y que sigamos sumando. Y con respecto a lo que estaban también hablando, con respecto al logo esto del 21 que van, simplemente quiero sumar algo porque eso fue lo que me resonó. Y dije, ¿por qué también decir, ok, está muy lindo todos los compartires y todos los lemas, y está también resonando con la paz, resuena con la paz, vive con la paz? Eso también es interesante, que cada uno nos seamos voceros de esa resonancia, que resonemos y vibremos con la paz, y donde estemos justamente vayamos en resonancia a eso. Se lo digo porque aquí estamos viviendo unas experiencias un poco particulares. En Italia específicamente estamos viendo
circunstancias un poco extrañas. No sé si allá en Argentina está llegando, pero aquí estamos viviendo la experiencia de que ahora hay clasificación, ¿no? Los que se vacunan, los que no se vacunan. Yo no tengo nada en contra de nada de estas cosas, pero está ocurriendo, ¿no? Y es como que ir una vez al pasado, y eso me hace recordar mucho al señor Raúl Mato, cuando hizo su exponencia y habló justamente de los tiempos específicamente y de la fractalización de los mismos. Entonces, tenemos que como que cambiar eso, y eso lo cambiamos a través de nuestra resonancia interior y resonando hacia nuevos, como quien dice, nuevas líneas de tiempo y creando nuevas realidades. ¿Ok? Pero esa creación viene justamente de nuestra resonancia con compromiso, siendo los mensajeros, como dijo Caliel al inicio, los mensajeros de la paz. Y para eso estamos aquí, recobrando esa voz y poniéndola al servicio de cada uno de nosotros. Eso por lo pronto, y bueno, los invito a que participen también con nosotros en nuestro primer congreso, a ver las ponencias que están súper hermosas, las 26 ponencias están excelentes, las vi todas. Igualmente ya ahorita estoy pasando por los talleres y la verdad que cada día estoy entusiasmada e intensamente vibrando con ello. Y lo fantástico que ha sido este primer congreso con todas las señales que también hemos tenido. Desde el primero hasta ayer mismo se presentó otra señal también fantástica, a nivel de los círculos de maíz, súper hermoso también por allí, y ya le iremos compartiendo y sumando más información al respecto. Gracias nuevamente de corazón por la invitación, y bueno, les sigo dando la palabra a mis compañeros, si es posible. Muy bien, muchas Gracias. Gracias. Bien, entonces en los minutitos que nos quedan, si están disponibles, voy a invitar primero a Valentina, que nos cuente en qué consistió su ponencia, y Hernán, si le parece bien, que para concluir esta sección les cuente un poco, muy brevemente, cuáles han sido los ejes temáticos de cada día también, que han agrupado las ponencias del Congreso. Así que Vale, si estás disponible, adelante. Bueno, mi ponencia se llamó Transformando Culturas con las Leyes Universales. Fue transmitida en el día cuyo eje era civilizaciones, tiempo e historia, en el cual también transmitimos la ponencia de Raúl Amato. Y en ella comparto una reflexión en torno a qué es la cultura. Me he dado cuenta que muchas veces se ocupa ese concepto en los discursos, más el significado, o sea, en el significado en que se basan está errado. Hay gente que dice que nos hace falta cultura, por ejemplo, y eso es imposible, porque siempre que seamos seres sociales y vivamos en sociedad, estamos inmersos en una cultura. Entonces, en la ponencia voy reflexionando respecto a los elementos que componen la cultura, y gracias a esa comprensión también podemos aprender cómo podemos utilizar la cultura a nuestro favor e ir transformándola. Se habla de cultura de paz, por ejemplo, de cultura ecológica, y lo que yo propongo es encarnar y generar una cultura armónica, que esté en armonía con las leyes del universo, en la cual vivamos también nosotros en armonía con las demás personas que componen nuestra cultura. Y bueno, lo más importante es que en todo ese proceso de reflexionar acerca del concepto y de cómo funciona la cultura, pude ver una de las leyes universales implicadas en ello, que es la ley de generación, que dice que todo se genera desde lo más sutil a lo más denso. La cultura es un entramado complejo que está compuesta por elementos sutiles y densos, por ejemplo, creencias, cosmovisiones, identidad, lenguaje, y también prácticas y tradiciones. Entonces ahí también voy compartiendo algunos ejemplos de culturas que en su propio lenguaje manifiestan cómo están interrelacionados con la naturaleza. Eso que decía Khalil, que a veces decimos, me gusta estar en la naturaleza, más verdaderamente somos naturaleza. Entonces, a través de esos ejemplos quiero demostrar que nosotros también podemos transformar nuestro propio lenguaje y nuestra identidad y nuestra forma de vivir nuestra cultura en la naturaleza y en armonía con el universo entero. Y bueno, les invito a verla, a ver también las otras ponencias que están muy interesantes, y a que transformemos nuestra cultura encarnando la paz en ella, que es un elemento también muy importante, que hagamos acuerdos que generen paz,
y que vivamos en armonía en este planeta tan bonito. Eso. Muchas gracias, Vale, por compartir. Y si está disponible, Gracias. Hernán, te escuchamos. Sí, desde ya. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo respecto del Congreso en el Consejo de Paz. Y también ha sido un honor, y sigue siendo un honor, y va a seguir siendo también un honor, el participar de las actividades y cada uno de los proyectos y las aplicaciones que hacemos en el OIA de Cosmosociología. Y en este caso en el Congreso también, en el cual participé como organizador, como presentador y entrevistador también de casi todas las ponencias. Y en cada una de ellas, ahí estuvimos hablando, ya varios de los compañeros estuvieron mencionando de esos ejes temáticos. Hemos comenzado, bueno, ya de por sí en cada una de las transmisiones hicimos unas transmisiones en vivo en directo de apertura y de cierre con participación de artistas, de músicos, poetas y otros. Y luego en los días de ponencia estuvimos hablando específicamente cómo los hemos organizado en función de ejes temáticos, atractores temáticos, como por ejemplo principios y orden universal. Comenzamos con ese eje el primer día. El segundo día con tiempo, historia y civilizaciones, ahí donde participó Valentina, que es el día que ahí recién mencionó. Luego con culturas y religiones. Luego continuamos con sistemas sociales. Y lo que fue el viernes 6 con prácticas cotidianas, allí donde participaron también con sus ponencias varios de aquí los compañeros, como Elina y Rubén, Iraida, María. Y el sábado 7, bien recientemente, previo al cierre del Congreso, pues estuvo la ponencia de K, que también está ahí disponible de manera pública en nuestro canal de YouTube, respecto del eje de la nueva era. Ahí estuvimos explorando sobre las leyes universales, los secretos e historia oculta también en relación a ello. Y ciertamente, también para ser sintético, tanto el Congreso ha surgido en relación a el cierre de una etapa y el inicio de otras, no solo para el OIA con sus actividades, con todo lo que habíamos estado investigando y aplicando, sino también para toda la humanidad, justamente realizando nuestro aporte con ejemplos, no solo de los miembros de este equipo, sino también convocando a los principales referentes del mundo, actuales y vigentes, de las leyes universales, y que también en cada una de las ponencias he explorado esas 4 etapas de las que estaban hablando recién, estuvieron compartiendo mis compañeros, K y María, y que han compartido en esas clases sobre la paz. Esas 4 etapas las han compartido cada uno de los ponentes, no solo en sus vidas en relación a esas temáticas que cada uno de ellos nos estuvieron compartiendo, sino también su relación para con cada una de esas investigaciones y experiencias de vida, y nos han invitado también a aprovechar esos aprendizajes y esas propuestas que nos han compartido allí, para que las aprovechemos también en nuestras vidas y que creemos una nueva era y nos comprometamos con ella, ¿sí?, en paz con las leyes universales, en armonía con el cosmos. Así que muchísimas gracias, y también me sumo a la invitación de que justamente disfruten de cada una de esas ponencias y los talleres que varios de los ponentes estuvieron facilitando para ahondar en cada una de esas temáticas y herramientas. Así que, como les dije anteriormente, muchísimas gracias por la invitación, y es un honor estar aquí y haber participado también de este gran evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán, también por compartir. Y entonces les comparto ahí en el chat el link donde todavía se puede acceder a las ponencias. Como fue un congreso online, entonces quedan las grabaciones disponibles. Durante esos días han habido chats en vivo donde la gente podía ver los estrenos en el mismo momento del estreno e ir compartiendo también sus comentarios y preguntas inclusive. Más todavía están disponibles, así que aquí les envío. Ojalá puedan acceder y aprovechar quienes estén interesados. Y simplemente para concluir, decirles cuáles son las siguientes etapas que nosotros desde el OIA tenemos para seguir difundiendo y aplicando estos conocimientos para justamente co-crear una cultura de paz. Y básicamente, muy sintéticamente, lo siguiente va a ser generar un libro, por lo menos el primer libro más extenso hablando de estos temas. Ya tenemos un libro cortito explicando qué es la cosmosociología,
Entonces, pues bienvenidos sean todos los aportes, las ayudas, los contactos y demás para justamente crear este libro, donde verter muchos de estos conocimientos, experiencias y sobre todo maneras de aplicar estas cosas a la vida propia. Y simultáneo y paralelo con el libro, también grabar un primer documental, que seguramente, a ver, estamos en agosto, seguramente en septiembre o octubre voy a estar viajando para Buenos Aires para comenzar la grabación del primer documental, así que también si se da la oportunidad de cooperar, si acaso participan en creación de videos o conocen productoras y demás con los que podamos cooperar, pues bienvenidos serán también sus mensajes y aportaciones. Así que, en fin, muchísimas gracias, amigos, por esta invitación. Ha sido un placer también. Ha sido una alegría también compartir este espacio con compañeros y les enviamos un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes, chicos, por toda la explicación. La verdad, fue un lindo evento y me parece, a mí me trae recuerdos de cuando hicimos el otro de política. Y bueno, toda esa energía que deben estar experimentando es algo muy lindo que se lleva en el corazón y se multiplica con el paso del tiempo también. Así que bueno, por muchos más congresos, muchos más compartires. Gracias, gracias. Gracias, Khalil, gracias a todos los participantes. Realmente verlos a ustedes, todos jóvenes comprometidos con la paz, es un soplo de aire fresco al corazón. Gracias a todos.